Muy pero muy buenas tardes. En el noticiero del día de hoy tendremos un enfoque muy especial sobre las categorías estéticas en el mundo del fútbol. En nuestro primer apartado hablaremos sobre dos grandes leyendas, dos jugadores activos pero que su retiro ya está pronto. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En nuestra segunda noticia del día de hoy queremos hacer un inciso muy especial sobre cómo influye en el mundo del fútbol el capitalismo, la política y el poder, trayendo a colación dos personajes. Uno, un presidente activo del club de fútbol más grande del mundo, el señor Florentino Pérez. Y el otro, por su lado, el difunto jugador de fútbol más grande que ha existido, Diego Armando Maradona. Y ya en nuestro último apartado, queremos hacer una mención especial a esas hinchadas, a esas pequeñas comunidades que muchas veces no se ven, pero que mueven masas. Y son movimientos sociales muy importantes que a veces se ignoran o simplemente no se les da la importancia que requieren. Cabe resaltar que este noticiero solo es posible gracias al patrocinio de un señor muy amable, el señor Jainer León. Muchísimas gracias por su patrocinio. El día de hoy analizaremos directamente a estas grandes leyendas del fútbol y esta historia de fútbol porque es importante comprenderlo desde otras esferas. Analizaremos conceptos como las estéticas, el poder, la proxémica, la dramática e incluso otros conceptos. ¿Por qué? La gente suele creer que el fútbol es un deporte en el cual 11 personas corren detrás de un balón sin ningún sentido. Y déjeme decirle, señor televidente, que de hoy usted verá este noticiero con una mirada distinta y entenderá el fútbol de otra manera. Así es por eso que trabajaremos la cinética, la polifonía, la fluxión dentro del fútbol. Así que nuevamente no se quede sin ver el noticiero NotiFútbol. Señoras y señores, entonces damos inicio a nuestra jornada informativa del día de hoy, hablando nada más y nada menos que de ellos dos, los dos referentes del fútbol mundial actualmente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los GOATs. Los GOATs. ¿De dónde proviene este apodo? Los GOATs. Sabemos que GOAT puede significar cabra, pero este no es el único apodo que ellos han tenido a lo largo de su carrera deportiva. Los conocemos más comúnmente como Cristiano Ronaldo, alias El Bicho. Lionel Messi, alias La Pulga. Pero ¿de dónde provienen esos apodos? ¿De dónde salen? ¿Son simplemente un significado que le damos nosotros como sociedad, como aficionados al fútbol? ¿O provienen de algo más? Pues el día de hoy, señores, vamos a hablar sobre los apodos que tienen estos dos personajes y sobre su categoría. ¿Será bioestética? ¿Entrará dentro de lo socioestético? Pues vamos a hablar de ello. Lo bioestético podría tomarse desde el punto de vista que su aspecto físico puede estar relacionado con el apodo que se le asigna. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo El Bicho, un hombre grande, fuerte, musculoso y determinante. O Lionel Messi La Pulga, un hombre muy bajito, pero muy veloz y que ha saltado los límites de cualquier otro futbolista y de lo que conocemos como fútbol. Aparte de ellos dos, podemos hablar de muchos más de ellos. El Conejo Saviola, el Mono Burgos, famoso arquero argentino, llamado Mono por su estilo de juego. El Mosquito Dembélé. Y por qué no, hablar de nuestros referentes colombianos, como por ejemplo, el Chigüiro Benítez. Socioestético. Un campo que nos puede ayudar a entender el porqué de los apodos de estos jugadores, ya sea por cómo ellos quieren ser recordados o como nosotros, los aficionados al fútbol, los vamos a recordar cuando ellos ya no estén dentro de un campo de juego. Pero para ello, vamos a darle introducción al video y vamos a ir analizando cada uno de los registros prosaicos que nos da el mundo del fútbol. ¿Os valoré suficiente? A veces creo que no. Estábamos tan acostumbrados a las cifras goleadoras de Cristiano y Messi. Estábamos tan acostumbrados a la elegancia de Kroos o Iniesta. Entonces, cuando nos hablan de jugadores como Iniesta o Kroos, que nos hablan de su elegancia a la hora de jugar al fútbol, se me viene a la mente inmediatamente dos registros importantes de la prosaica, como pueden ser el semiótico y el escópico. El semiótico desde la perspectiva de sus movimientos corporales, de su tranquilidad, de su calma, de ese sin afán con el que ellos siempre jugaban a la pelota, pero lo hacían a la perfección. Esa elegancia de la que nos habla el compañero L Fútbol en su video y que todos recordamos con mucha aprecio, porque son muy pocos los jugadores que pueden jugar de esa manera y aún así ser grandes jugadores y leyendas de cada uno de sus clubes. Y desde el registro escópico, tal vez recuerdo la visión de cada uno de ellos, de estos mediocampistas, o tal vez de Cristiano, a la vez. Recuerdo entonces ese salto
de casi 2 metros para meter un gol en la Juventus. O esas carreras de Messi sacándose a 5, 6, 7 jugadores y anotando un gol. Esa visión, ese manejo de espacio que ellos tenían dentro del campo de fútbol, no se va a volver a ver nunca más en un jugador. Estábamos tan acostumbrados a la inteligencia de Modric o Xavi, estábamos tan acostumbrados a los regates de Neymar, que ahora cualquier cosa nos parece insuficiente. Nos pasamos la vida pensando que siempre vendrá algo mejor y nos olvidamos de disfrutar del presente. Nos ilusionamos cada vez que irrumpe un jugador joven y nos olvidamos de aquellos que llevan años en el máximo nivel. Y resulta que ahora cuando buscamos sustitutos para estas leyendas no encontramos ningún nombre. Fijaos, Haaland tendría que marcar 36 goles de media en los próximos 16 años para llegar a las cifras goleadoras de Cristiano, y ya ni hablar de ver quién podría ganar 8 balones de oro. Ellos no eran normales. Lo normal es lo de ahora. Lo de antes era tan solo un regalo de los dioses. Y tal vez, después de ver este video, dejamos pasar muchas cosas, muchos registros, muchas categorías, tanto de lo retórico como de la dramática. Porque sí, también encontramos dentro de ellos registros dramáticos, como el empático, por ejemplo, la hora en cómo los deportistas, como las aficiones, se comunican entre ellos, entre dos bandos de equipos diferentes, como la comunicación entre técnicos, como la comunicación desde el periodismo hacia los agentes del fútbol, llámese técnico, futbolistas, etc. También podemos entrar aquí a mirar la cinética, que como ya lo expliqué en mi anterior intervención, tiene mucho que ver con la postura, con la expresión corporal. Por ejemplo, ¿quién no recuerda la expresión corporal de Cristiano Ronaldo al momento de patear un penalti o un tiro libre? Esa vehemencia, ese carácter. También podemos entrar a analizar la fluxión, los cambios dinámicos dentro de un partido de fútbol, el espacio. Hay muchas características, muchísimas. El apoyo que da la afición, los insultos desde las gradas, los cánticos, dentro del mismo partido de fútbol, entre los futbolistas, cómo cambian las dinámicas, cómo es que en un momento un partido va tranquilo, sin ningún problema, y en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, todo cambia, todo se pone tenso, hay peleas, hay tanganas. ¿Cómo? Tal vez es que de un momento a otro el Lionel Messi, el mismo que conocemos como una persona tranquila y calmada, en un partido del mundial hace su famoso gesto del topollillo al técnico contrario. Todo esto tiene que ver con las categorías estéticas del fútbol, con ese dinamismo que se ve dentro de un partido de fútbol en 90 minutos. Tiene mucho que ver y muchas veces lo dejamos pasar sin darnos cuenta de lo importante que puede llegar a ser la estética dentro de este deporte. Que convoca a diario a millones de aficionados en el mundo no puede ser ajeno a la política, que también mueve multitudes. Sus vínculos y desencuentros se explican en esa memoria del fútbol, en los mundiales, en sus sedes, en la organización de las copas internacionales, torneos locales, campeonatos nacionales, ese paralelo con las hazañas de los héroes en esos tiempos mediáticos donde ronda la política. Por eso hay dirigencia deportiva y acción social alrededor del fútbol. Los ejemplos que ustedes verán a continuación aquí en este apartado de la pantalla van a demostrar efectivamente cómo se relaciona el fútbol con la política, qué tiene que ver el poder, la política, la religión con el fútbol. El colombiano no escapa a este lazo invisible. Casualidad no. Debo recordarte que el primer campeonato profesional comenzó semanas después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que ustedes están viendo en este momento, en abril de 1948. De alguna manera sirvió para atenuar los ánimos exaltados de la violencia partidista en Colombia. Así como tenemos casos en Colombia, seguramente encontrarán que también tenemos casos en Latinoamérica donde el fútbol, la política y la religión van de la mano como categorías que se relacionan y dialogan entre sí constantemente. Un deporte espectáculo que convoca a diario a millones de aficionados en el mundo no puede ser ajeno a la política. Cada momento tiene un enlace de caminos en los que el fútbol y la política están vibrando en la misma frecuencia o en escenarios separados. Sin embargo, estos escenarios, el fútbol y la política, esos conceptos van de la mano y se estrechan de forma permanente. Podría decir así entonces, o agitaron ese inconsciente colectivo y el estado emocional del país. Lastimosamente, el fútbol ayuda a controlar las masas. Y un mejor ejemplo de esto fue lo que ocurrió
lastimosamente con Omaira y el derrumbe que tuvimos directamente. Ustedes sabrán a cuál me refiero. Tiempo de coincidencia en el cual recuerdo en el 1819 trasegó medio de magnicidios, carros bomba, masacres, y nos hace pensar también directamente en aquel año nacional campeón de la Libertadores, o el regreso a los mundiales en Italia en el 90, todo enmarcado en la cancelación del campeonato nacional por el asesinato de un árbitro. El ejemplo que ustedes están viendo en este momento con Andrés Escobar, lastimosamente esa toma que ustedes están viendo en esta esquina, nos va a demostrar algo, y es que la política tiene que ver con el fútbol también, y denota lastimosamente el asesinato de este gran defensa central que tuvo la selección Colombia. Ya hemos hablado lo suficiente del poder del fútbol, la política y la religión. Ahora les voy a dar con este video y quiero que escuchen y vean los siguientes elementos de la dramática y de la retórica como categorías estéticas dentro del análisis que hace este señor. Esto escribió sobre Maradona uno de mis periodistas favoritos, el uruguayo Eduardo Galeano. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos de las masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón e irresponsable. Pero los dioses no se jubilan por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Vemos el uso de la proxémica, esa distancia entre personajes, público, lo vemos con Maradona, el estadio, la cinética en esos movimientos corporales de los personajes, acciones y gestos, así también como la intensidad y la fricción, como ya bien nos había mencionado anteriormente Diego, con esa decadencia directamente en el discurso. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo y el muerto de cada velatorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de orina o de sangre no detectan esta droga. Ahora bien, la léxica y la acústica, ustedes se dan cuenta la calidad de sonido y las imágenes, los videos, el vocabulario que utiliza. ¿Para qué? Para conectar directamente con el público, para nosotros, los amantes del fútbol. Así que este viene siendo uno de los análisis que de las categorías de retórica y dramática podemos hacer para comprender estas categorías estéticas que nuestro patrocinador nos quiso traer el día de hoy. Como estamos viendo categorías estéticas, podemos analizar directamente las afectaciones y la importancia de la emocionalidad en el fútbol, cuando se unen, por ejemplo, los hinchas, los aficionados, en un tren de celebraciones cuando el equipo gana, al ser el torneo más sencillo. Finalmente es con leyes, es con decretos, con sentencias judiciales que se consolidan los triunfos. Y es importante mencionar porque de la política pública también sale el deporte, también sale el fútbol. Y es desde la política pública y la consolidación de la cultura deportiva en los territorios que se crea un país ganador. El mejor ejemplo que tenemos de esto es la inversión que hace Brasil y Argentina a el fútbol directamente, porque es lo que mueve su Producto Interno Bruto también. Así que, no siendo más, los dejo con mi compañero Diego. Entrando a un nuevo tema, vamos a hablar sobre la influencia que tiene el capitalismo y el manejo de dineros dentro del mundo del fútbol. Porque pensaríamos que a este hacer un deporte, simplemente estamos hablando de cosas relacionadas con el deporte, para la redundancia. Es decir, uniformes, guayos, zapatillas, sudaderas, entradas, boletería, afición. Pero no, esto va más allá de los estadios y del campo de fútbol. Esto no tiene que ver nada con patrocinios, ni con dinero, ni siquiera con transferencia de jugadores. No. El capitalismo y la política abarcan este deporte y lo llevan más allá de eso. A continuación, vamos a ver un claro ejemplo de esta situación. La relación entre los políticos y los futbolistas. ¿Por qué hay tanta reunión de Uribe con Florentino Pérez? Porque Florentino Pérez nosotros lo conocemos como el presidente del Real Madrid, pero Florentino Pérez es un multimillonario empresario dueño de
empresas que están repartidas en buena parte de los contratos de obras de este país. Exactamente. Sí, es decir, Florentino Pérez es el responsable de un montón de temas que tienen que ver con vías, con puentes, con electricidad. Es uno de los grandes contratistas en Colombia. La contratación de James en el 2014 no fue una contratación solamente porque sea un crack. Florentino siempre hace, cuando no son jugadores europeos, sus contrataciones, y ustedes las pueden mapear, siempre están relacionadas con: ¿este jugador es bueno? Sí, es muy bueno, perfecto, viene para el Real Madrid, pero además viene de un país en el que me sirve que me abran puertas en contrataciones. Pasó con Keylor Navas y obras y contrataciones, o sea, fichan a Keylor Navas y le entregan el contrato del aeropuerto de San José de Costa Rica a Florentino. Exacto. Entonces, es que esos elementos eran los que de pronto yo quería someterlos al rigor de ustedes, y es la relación entre los políticos y los futbolistas que hay detrás, empresarios. Creo que ha quedado muy claro. Acabamos de ver un ejemplo de cómo un gran representante, nada más y nada menos que el presidente del club más grande y con más historia del mundo del fútbol, utiliza este medio, utiliza este deporte, utiliza su poder para promover e incrementar sus ganancias personales y la de su empresa, que por cierto, si miramos y dichos por palabras del mismo Florentino Pérez, la empresa del ASC, una empresa de construcción muy conocida en España, pero que también tiene una bolsa importante en Estados Unidos y en el mercado asiático, llega a facturar hasta 100 millones de euros diariamente. Esto lo único que nos muestra, y esa utilización y manipulación tanto del deporte como de los jugadores, como de los equipos de fútbol, simplemente nos muestra que el capitalismo va más allá, que las ganancias, que las políticas económicas y sociales van mucho más allá, y que siempre se pone por enfrente el dinero, la desigualdad, y se juega con la pasión de una hinchada, de una sociedad, de una comunidad, para sacar provecho de esto. Señoras y señores, este fue el noticiero del día de hoy. Que lastimosamente eso fue todo por el día de hoy en el noticiero Noti Fútbol.